Bueno, seguimos hablando como siempre y está buenísimo el trabajo de los profesionales de la economía, de la estadística en Bahía Blanca, tanto para los índices que quizás ocupan mayor tiempo de aire y mayor espacio en portales web y demás, que tienen que ver con el índice de precios al consumidor o las canastas básicas, pero también hay algunos microdatos que son muy importantes, como por ejemplo lo que se conoció esta semana del índice de precios de medicamentos de adultos mayores que hace el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, que arrojó una variación mensual, un aumento en julio de 4,6% respecto a junio. Para profundizar un poco más en lo que dicen los datos, está en línea el economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Muchas gracias por atendernos, Gonzalo. ¿Cómo andás? Buen día, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo están? Por supuesto, lo mismo desde acá, Gonzalo. Bueno, ¿qué nos dicen los datos de julio respecto a la variación del índice de medicamentos para adultos Bueno, mayores? ¿Es les alguna cuento. particularidad? Dos datos, por lo menos inicialmente dos datos. La primera es que en el mes de julio hubo una variación mensual del 4,6%. Es decir, los medicamentos o los precios de los medicamentos que forman parte del índice tuvieron un aumento del 4,6%. En este caso, por arriba del índice de precios generales que elabora también el CREVA, que había sido 4,2%. El otro dato es cuál fue la variación acumulada anual. ¿Esto qué significa? Desde principio de año hasta julio, el acumulado. Estamos hablando en este caso de un 68,6% y que es menor a lo que fue la variación acumulada del índice de precio, que estuvo un poquito por encima del 100%. Esos son dos datos interesantes a analizar. El índice está compuesto por 51 medicamentos más vendidos por parte del PAMI. Es un dato no menor que me Ujú. parece bueno aclararlo, porque de esa manera está constituido. Y después nosotros lo que hicimos de esos 51 medicamentos fue agruparlos justamente por grupos o por patologías, Claro. que es lo que nosotros publicamos. Por ejemplo, las principales variaciones estuvieron en lo que es la patología de cardiovascular, con un 6,6%, aquellos medicamentos que están dentro de la patología de neurológico, con también un aumento superior al 6%. Lo que es la tercera versión sería lo que es medicamentos para la próstata con un 5,4% y el endocrino con el 4,7%. Por supuesto que dentro de cada de estas variaciones que yo te menciono, cardiovascular, neurológico, etcétera, hay varios medicamentos, hay muchos medicamentos. Por decir, cardiovascular, lo que nosotros tenemos posiblemente sean 10 o 15 medicamentos de marcas diferentes, que nosotros lo que hacemos es tomar precios y después sacamos el índice. Y otra cosita que también comparamos dentro del índice es, bueno, ¿qué pasó con el capítulo salud del CREVA con respecto al capítulo salud con el INDEC y obviamente con el índice de medicamentos? Gonzalo, si tuvieran que caracterizar el comportamiento de de los productos de medicamentos para adultos mayores, en específico, como un sector de la economía que está compuesto por los laboratorios, por las droguerías y las farmacias como casi último eslabón de la cadena. En general y en lo que viene ocurriendo este año, ¿qué observaciones tienen para hacer como centro y del relevamiento que hicieron? Mirá, en general, de alguna manera viene acompañando, digamos, la turbulencia económica. Y vos hablabas de un eslabón que tiene que ver con los laboratorios. Ujú. Muchos, digamos, en general Argentina no está caracterizada por ser una industria de medicamentos o que tenga desarrollo de laboratorios, si bien hay laboratorios nacionales muy grandes, pero también dependemos de muchos medicamentos extranjeros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay una variación en el tipo de cambio y que se traslada a precios, tenemos doble efecto, porque cuando hay una variación grande en el tipo de cambio tenemos dificultades para importar, y cuando tenemos dificultades para importar también hay menos oferta de productos medicinales elaborados en el exterior. Y por otro lado, el que tenemos en Argentina, que fuera por laboratorios nacionales, sufre esta variación de tipo de cambio y se traslada a los precios. Eso por un lado. Acompañó la turbulencia porque nosotros ya
en diciembre del año pasado, que tuvimos 26% de inflación, en medicamentos fue un 43%. Fueron casi 20 puntos más. Fue una enormidad cómo reaccionaron los precios de los medicamentos. Y después fue desacelerándose, incluso teníamos en junio llegamos a casi al 3%, en mayo llegamos al 2%, es decir, hubo una desaceleración importante y ahora hubo un pequeño rebote. Pero bueno, en definitiva, de alguna manera va acompañando al índice de precios también. Respecto, bueno, entiendo que el CREVA no, pero hay algunos otros organismos de Bahía que por lo menos tienen los datos, incluso, bueno, ustedes tienen acceso a información también como estudiosos de la economía, respecto del peso de los medicamentos en la canasta de un adulto mayor. Creo que en la canasta básica que releva el CREVA está el costo de la canasta básica del adulto mayor. ¿Tienen alguna certeza de qué peso tienen los medicamentos en esa canasta? Mirá, no, te diría que no. Yo no lo tengo, no lo recuerdo, tendría que investigarlo, porque incluso el adulto mayor, que es en general no, el 100% de las veces es un jubilado que depende de una jubilación, sí. Yo no tengo información de si es jubilación mínima o qué tipo de jubilación es, porque yo te digo un caso, digamos, tengo un caso cercano que tiene una jubilación mínima, entonces en esa situación estamos hablando de un 20, 30 quizás o más, un porcentaje más grande, y obviamente depende también del estado de salud, porque vos podés tener una persona de 70, 75 años de edad habiendo atravesado un problema cardiológico, entonces en ese caso depende de unos cuantos medicamentos cardiológicos. Yo te diría que cuando yo pongo a ver precios, estamos hablando de 20.000, 25.000 pesos, incluso el más caro de 60.000 pesos. Entonces, yo tendría que tomar o un promedio de todos los medicamentos que forman parte del sector o de la patología cardiovascular, hacer un promedio. Entonces, claro. Es verdad que si el jubilado tiene una mínima y necesita un medicamento cardiovascular, no creo que compre el de 63.000 pesos. No, y es probable que también tenga PAMI también. Y bueno, hay alternativas, porque el de 63.000 pesos tenés el de 25, que hay muchísima diferencia, pero también tenés algunos otros de 6.000 pesos. Y bueno, a ver, nosotros sabemos que a mayor precio se supone, o por lo menos se supone que a mayor precio el medicamento es porque tiene un laboratorio mucho más prestigioso y tendrá otro alcance. Uno busca alternativas, pero está claro que si uno tiene, digamos, a ver, la mínima puede estar en 250.000 pesos. Entonces, si uno tiene que comprar medicamento, un cardiovascular de 20.000 pesos, y después tuviera que tener algún digestivo o un diurético o un medicamento neurológico, digo, empezás a sumar y posiblemente te esté yendo más del 30-40%, quizás hasta la mitad de su jubilación le lleve lo que es la parte de medicamentos. Y la otra cuestión, a ver, es verdad que aquella persona que está jubilada y tiene una jubilación, digamos, a nivel nacional o a nivel provincial, tienen coberturas. Esto es importante decirlo, porque no siempre el jubilado que va a comprar un medicamento... Sí, paga el precio de lista. Claro, eso es lo que yo te quiero decir. Muchos medicamentos dentro del PAMI los tenés con mucha cobertura. Y en Bahía Blanca debemos tener alrededor entre 60 y 65.000 jubilados. Es un buen dato a tener en cuenta. Y en general la cobertura por PAMI, a través de PAMI, estamos hablando de un 90%. Entonces, tenés un sector minoritario de la población que no tiene cobertura, y si no tiene cobertura y no tiene un salario mínimo, una jubilación mínima, posiblemente ni se esté medicando. Claro. Y está claro que cuando subieron tanto los precios, bueno, tenías un problema, lo tenía el adulto mayor, de no poder adquirir, por más cobertura que tenga, también no podía cubrirlo. Entonces es un inconveniente importante. Gonzalo, ¿te pongo en un brete si te hago una consulta por la canasta básica universitaria? No. Porque veo que tuvo un aumento importante en julio, un 6,7% mensual, con un peso importante del tema servicios básicos, ¿no? Sí, es verdad. E incluso ese 6,7% que vos estás diciendo, que es
digamos, nosotros lo que hacemos es publicamos muchos índices y casi todos los comparamos con el índice de precio. Bueno, si el índice de Claro, precio fue 4,2, ¿qué pasó con el índice asado? ¿Qué pasó con la canasta de medicamentos? O con sí. la canasta, digamos, el índice de medicamentos, y en este caso con la canasta estudiantil fue 6,7. Pero bueno, cuando uno habla de servicios básicos con un 25 o más de un 25%, estamos refiriéndonos básicamente a luz y agua. Ok. ¿No? Tuvimos fuertes aumentos en el mes pasado en esos dos servicios. Cuando yo digo fuertes aumentos, estamos hablando no menos del 50% en diferentes semanas. Ujú. Y después nosotros los ponderamos y nos da un promedio de un 25%. Y la otra cuestión es el menú universitario, que digamos, mucho más, digamos, más importante el aumento en el servicio que el menú. Si bien el alumno o alumna podría no comer en la universidad, en el comedor universitario, cuando nosotros hicimos el relevamiento hace más de un año, nos daba que gran parte de la población estudiantil Ujú. recurría al comedor porque obviamente el menú es bastante, el precio del menú es bastante accesible para los alumnos. Se Y considera como subió, es como un y subió regulado mucho. el menú universitario. Yo te diría que sí, porque la universidad, digamos, en momentos más tranquilos, de menos turbulencia Sí. y más estabilidad, la universidad se junta una o dos veces o cada Sí. semestre con el proveedor y revisa precios, costos y hay nuevos acuerdos. Cuando hay mucha volatilidad, a pesar que la inflación ha ido desacelerándose, Ujú. lo que no hizo el año pasado de acoplarse a actualizaciones más permanentes, lo está haciendo este año. Porque no es la primera vez que el menú universitario está liderando o acompañando a aquellas áreas que más aumentos han tenido. El menú el año pasado, yo no recuerdo bien los valores, pero el menú estaba algo así como 500, 600 pesos, pasó a 1000, 1500, 2500, es decir, Ujú. tuvo un aumento muy vertiginoso, pero bueno, está claro, el menú de alguna manera está subvencionado Sí. por la universidad. Las universidades, todas las universidades nacionales tienen serios problemas de presupuesto, eso ya se ha comentado y se ha estudiado y sigue estando. Entonces, bueno, no pueden absorber todos los costos de la universidad y va haciendo aumentos. Lo que pasa es que, bueno, en el bolsillo del estudiante ha tenido un aumento importante. Te hago la última, Gonzalo, y te agradezco por el nivel de detalle siempre que das en las notas. Veo también Por favor. en un nivel respecto, como decís vos, siempre comparando con el IPC mensual, alquiler y expensas. ¿Ustedes cómo lo miden? ¿Por metro cuadrado en alquiler? ¿Por evolución? ¿Cómo es? No, lo que nosotros hicimos de alquiler de expensas, cuando nosotros hicimos el año pasado un relevamiento Sí. a los alumnos de la Universidad Nacional del Sur que no eran residentes, sino que Ok. venían por fuera de Bahía, muchos decimos la región, pero bueno, la región y más allá Sí, también. sí. Es decir, son alumnos o alumnas que no viven, que no son originarios de Bahía y que alquilan, porque hay mucha gente que viene de afuera y tiene propiedad. No, en este caso alquila. Y Ujú. nosotros lo que hicimos fue que nos manifieste en todos los grupos de viviendas, alimentos y bebidas, salud, educación, qué dinero gastaban. Ok. Yo no le estaba preguntando cuántos metros cuadrados era su departamento y cuánto, sino qué gastaban en Ahí va. alquiler, qué gastaban en expensas, qué gastaban en bebidas alcohólicas, qué bebidas alcohólicas son las que consumían. Entonces, si yo le decía, si vos vos gastás 100 pesos por mes, ¿cuánto gastás en alquiler? Obviamente, ¿qué es lo que encontramos? Que había distintos montos de alquileres. Ujú. ¿No? Hay alguien que yo, la persona A me manifestaba que gastaba 100.000 pesos, la persona B 200.000 pesos, la persona 3 83.000 pesos. Eso significa que las dimensiones seguramente son distintas y las localizaciones son distintas. Nosotros lo que hicimos ahí fue promedios. Es decir, sacamos los valores muy altos y muy bajos porque posiblemente habían agregado un cero de más, o si alguien decía yo alquilo y me sale 10.000 pesos, Ujú. posiblemente se había equivocado. Entonces, eso lo sacamos, hicimos un promedio y sobre ese promedio hicimos digamos, sobre ese promedio, sobre el total dijimos, bueno, si el 25% es alquileres, bueno, a partir de ahí es el 25%. Gonzalo, muchísimas Y de esa gracias. manera lo mantuvimos.
No, por En favor. creva.org.ar los informes detallados, por supuesto, de un grupo de profesionales que siempre aportan esta información también para entender no solo lo que está pasando a nivel nacional y lo que nos muestran canales de televisión que por ahí hablan del IPC Cava y demás. Tenemos datos propios y siempre es importante mirarlos. Gracias, Gonzalo. No, por favor, un gran abrazo a todos ustedes. La palabra de Gonzalo Semilla, economista.